Les hemos contado de la situación del sociólogo chileno Lawrence Maxwell, detenido en México tras su participación en una protesta. Vamos a conversar ahora con el papá de Lawrence, Alberto Maxwell, quien nos acompaña en el estudio. Don Alberto, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy comienza a recibir visitas él. ¿Ustedes ya tienen alguna versión clara de qué es lo que dice él que ocurrió, en qué circunstancias y por qué lo detienen? Siempre hemos tenido la situación clara de lo que él siempre dijo y lo que nosotros fuimos deduciendo a través de los comentarios y las informaciones que recibimos de distintas personas. O sea, lo que sucedió, y te refieres esencialmente al momento en que lo detuvieron. ¿Cómo se explica que lo detengan a él y lo acusen de intento de homicidio de un policía? Es tan inexplicable como muchas cosas que suceden en este mundo, no solo en México, sino en Chile también hemos conocido ese tipo de situaciones. A él lo detuvieron sencillamente en el momento que llegaba atrasado a la manifestación que había en el Zócalo. Él había participado en las manifestaciones anteriores, tiene una gran sensibilidad por lo que está sucediendo en México, un país que ama y que está sufriendo mucho en este momento, ¿no? Había participado en manifestaciones anteriores, llega a esta manifestación con retraso, venía llegando de Oaxaca, tomó su bicicleta y partió, pero no llegó a la hora. Y estaba amarrando o sacando ya su bicicleta, no lo sé exactamente, cuando una turba lo pasa a llevar empujada por la persecución de la policía. Y luego viene la policía, que lo encuentra tratando de desenredarse de su bicicleta, lo golpean, lo detienen y lo acusan. Lo acusan de esto que ustedes ya conocen. ¿Qué cosas han habido desde su perspectiva, o lo que le ha contado su hijo, irregulares en la detención? Si hubo una fuerza desmedida, ¿qué pasó con el abogado, por ejemplo? Sí, bueno, a propósito de lo que me ha contado mi hijo, puedo decir que él hasta hoy, estaba incomunicado. Así que no hemos tenido ningún contacto, yo no tengo ninguna información personal de parte de él. Luego, lo que sucede, perdón, la pregunta con fue el abogado, exactamente... por ejemplo. ¿Quién es el abogado de él y por qué no podía usted? El abogado hasta hoy fue un abogado de oficio. Fue la única persona de los 11 detenidos al cual no le permitieron poner un abogado personal, hasta hoy. Hoy recién lo empezó a atender un abogado de derechos humanos que se llama Alejandro Jiménez, que fue entrevistado hoy en varios medios, probablemente ustedes lo hicieron también. Hoy Alejandro Jiménez tomó el caso, o más bien dicho anoche, pero hoy recién empezó a ver los archivos y los cargos que le imputan. Por primera vez logró conversar con él personalmente, el abogado. O sea, el abogado anterior tenía una muralla y no era imposible tomar contacto con él. ¿Tienen confianza ustedes en la policía y en la justicia de México? Son preguntas difíciles de responder. O sea, desde la perspectiva de lo que yo he visto del comportamiento de la policía, no puedo tener confianza en él. De la justicia no puedo decir lo mismo porque no tengo antecedentes previos a este caso. Espero que sí la justicia mexicana sea eficaz, sea válida y dé un veredicto finalmente positivo, porque mi hijo efectivamente es inocente. Ahora, de la policía, ahí está todo lo irregular. Precisamente entre la policía y la procuraduría hay una cantidad de cosas irregulares, que era la pregunta que ustedes me hicieron antes y que no contesté. Desde la detención hay irregularidad. Esta detención que les acabo de contar es una detención irregular. Los cargos que le impusieron son cargos absolutamente irregulares. Los cargos fueron por homicidio. Exactamente, intento de homicidio, terrorismo, motín, asociación delictiva, etcétera. De hecho, ustedes bien lo saben, ya se ha dicho hace un par de días atrás, le levantaron el cargo de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Porque no tenían ellos no tienen ninguna evidencia, ellos no han mostrado ninguna prueba, y eso es otra irregularidad. La otra irregularidad es lo que les hablaba antes respecto al abogado, que no podía tener un abogado personal y propio. ¿Con qué impresión se queda de lo que ha dicho el canciller mexicano durante este día aquí en Chile? Yo conversé con el canciller mexicano, conversé con los dos cancilleres hoy, ¿no? Con el chileno y el mexicano. Ambos me dieron un poco la misma versión de las conversaciones que se estarían teniendo a nivel de Cancillería. Ambos me decían que habían expectativas de que se llegara a un acuerdo amistoso entre ambos países, ¿no? ¿Pero por vía administrativa o por vía judicial de declararse? No, o sea, el canciller mexicano declaró de que esto se tenía que resolver por vía judicial. Sin embargo, a mí, ambos cancilleres me dijeron que se podía resolver por un camino diplomático.
que incluye... ¿Qué quisieron decir? No lo sé, porque además me dijeron, todo el resto está en reserva. Las conversaciones están en reserva, la solución probable está en reserva, así que no podemos hablar más, pero tenga confianza de que en poco tiempo podría haber una solución diplomática. O sea, a diferencia de lo que declaró en CNN Chile, no sería una vía necesariamente descartada. La diplomática implicaría, ¿le dijeron siquiera si No. implicaría expulsión porque su hijo vive allá? No quiero adelantarme a una cosa que no me dijeron ni quiero especular. No me hablaron de cuál sería esa solución diplomática. ¿Y por qué cree usted que a su hijo lo involucran en esto? ¿Cuál es la teoría, cuál es la tesis de la familia? O sea, yo creo que mi hijo en particular como persona es fortuito. O sea, les cayó como anillo al dedo que haya un chileno, un extranjero, ¿no? que pudieron detener. El asunto es que no hay explicación para los desaparecidos, a los muchachos desaparecidos, los estudiantes desaparecidos, los 43 estudiantes desaparecidos, no hay explicación. Luego se ha tratado de buscar en fosas dónde podrían estar estos estudiantes y sin embargo las fosas nos van entregando cada vez más cadáveres sin nombre, sin... ¿Pero por qué dice usted que un extranjero les cae como anillo al dedo? Porque pueden probar que el terrorismo internacional está infiltrado en México. Por eso lo acusaron de terrorismo. Y es más, mi hijo tiene ya 47 años. Es muy mayor al restante de muchachos que detuvieron, que son jóvenes estudiantes. También se le puede acusar de ser un terrorista infiltrado extranjero, ¿no? Que es capaz de conducir esta... A todos los muchachos los tomaron en lugares distintos. Y está probado que fueron tomados en lugares diversos, ¿no? Sin embargo, se trata de probar aquí que hubo asociación delictiva. Alberto Maxwell, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la entrevista. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.